Hola, un inmenso abrazote para todos, almitas bellas. El día de hoy quiero hablar un poco, de una manera muy rápida, acerca de la energía que estamos sintiendo en estos momentos. Una energía que sé que nos está golpeando a muchos, por no decir a la mayoría, no solamente los que estamos en este camino de llamas gemelas, sino a nivel colectivo. ¿Y esto por qué? Porque julio es un mes bastante intenso a nivel energético. Entonces recordemos que ya Urano entró en el signo de Géminis y digamos, ese solo tránsito genera un antes y un después en la vida o en la historia de cada uno de nosotros. Y ese antes y ese después no siempre va a ser de forma consciente, sino que el impulso nos va a llevar, el impulso energético nos va a llevar a tomar acciones, decisiones, romper patrones, estructuras que ya el alma nos recuerda y nos pide con intensidad, pues entonces empezar a trabajar la verdad que habita en cada uno. Adicional a eso, ¿qué pasa? Están retrogradando 4 planetas y recordemos que cuando un planeta retrograda nos lleva ¿a dónde? Al pasado, atrás. ¿Y nos llevas a qué? A mirar, a recordar qué quedó pendiente, qué información teníamos, que la habíamos dejado como en pausa, qué deseos teníamos también, los dejamos en pausa, qué cosas teníamos que soltar, pensamientos, creencias limitantes, estructuras, personas, pero nosotros continuamos sosteniendo, digamos, esas máscaras. Entonces, claro, son 4 planetas que son determinantes en estos aspectos, que nos llevan precisamente a eso, a la introspección, a la interiorización de lo que ya el alma no puede seguir sosteniendo a nivel de la mente como una realidad. Y entonces esos planetas, ¿cuáles son? Son Mercurio, que empieza a retrogradar ahora el 18 de julio, y recordemos que Mercurio es el planeta de la comunicación. Acá entonces nos va a llevar a recordar cómo es esa comunicación que estábamos sosteniendo, que posiblemente seguíamos trabajándonos desde unos velos donde nos autoengañábamos, donde no era una comunicación tampoco amena con nosotros mismos y pues con el resto de las personas, con nuestro entorno. Entonces acá este planeta viene a eso, a entregarnos la información de cómo es que debemos empezar a comunicarnos de una forma más asertiva que esté ligada a la verdad y al propósito esencial de nuestra alma. Por allá tenemos también a quién, a Saturno. Saturno retrogradando es un planeta que nos lleva a qué, o que nos habla de qué, de karma. Nos va a invitar a mirar cómo estábamos nosotros viviendo condiciones pasadas. Entonces, ¿qué acciones tomamos en pro de, digamos, alineación con nuestra verdad, con nuestra estructura interna? Y ahí es cuando nos va a entregar, entonces, digamos, la información en este momento, sea a través de esos karmas o a través de esos dharmas, de lo que ejecutamos en alineación, digamos, con ese estado de verdad y de propósito álmico. Entonces, claro, nos puede traer recuerdos, condiciones, personas incluso, como también Mercurio retrogradando, que nos van a recordar lo que ya hay que cerrar, lo que hay que desestructurar, las condiciones, digamos, efímeras, el autoengaño en el que nos hemos sostenido, pues para no salir de esa zona de confort. Por allá también tenemos a quién, a Neptuno. Neptuno es un planeta que nos habla de la intuición, que nos habla de la creatividad y que nos habla también entonces del autoengaño. Cuando retrograda se hace implacable, ¿para qué? Para, digamos, soltarnos el velo, quitarnos las vendas que nosotros nos hemos puesto o que hemos querido sostener y nos muestra la cruda realidad. Y entonces también, ¿qué tenemos? Tenemos por allá a Plutón. Plutón retrogradando, recordemos que Plutón es un planeta que nos habla de muerte y de renacimiento. Así que
digamos que este mix, esta ensalada espiritual, no es que esté siendo como muy amena de digerir. ¿Por qué? Porque todos estos tránsitos nos están llevando ¿a qué? A un estado de introspección, a un estado de muerte, a un estado de recordar la verdad que habita en nosotros, de recordar nuestro verdadero propósito. Y entonces, como nos estamos, digamos, hemos estado sosteniéndonos, digamos, en momentos de tanta fluctuación, donde, digamos, he reconocido la verdad de mi alma, he reconocido lo que a mí realmente me conecta en un estado del ser, me puede dar estados de paz, de armonía, de conexión conmigo, pero mi mente me ha sostenido todavía en esa conciencia cerrada, en esa conciencia dormida. Entonces todo esto viene ¿a qué? A llevarme, a arrastrarme, quiera o no, a la condición de enfocarme y de alinearme con mi verdad. Y entonces, ¿cómo se nos está, digamos, presentando acá en este camino de gemelos espirituales? La condición en este momento general es la siguiente. Recordemos que, claro, como ya estamos soltando ese velo, ese autoengaño, nos estamos confrontando con la cruda realidad, y por más que nos resistamos, el simple hecho de esta energía nos va a llevar a sí o sí, cambiamos, evolucionamos, nos transformamos. Entonces estamos en tres estados. Estamos purgando energía individual de nosotros. Estamos purgando energía del colectivo, porque el colectivo también está sintiendo estos cambios energéticos y están en ese estado de contracción. Contracción a no querer soltar lo que, digamos, la ascensión planetaria en este momento está exigiendo, lo que la energía planetaria está exigiendo para el cambio. Y estamos purgando el estado del gemelo, sea masculino o femenino. Pero digamos que de cierta forma se siente mucho más fuerte en el femenino la purga o el estado en el que se encuentra el sagrado masculino. Entonces, claro, podemos estar sintiendo síntomas como que un desgano absoluto en todo lo que queremos hacer, emprender en nuestras actividades diarias. Y no es pereza, no es que estemos enfermos, es que simplemente la energía, la conexión no nos da, no llega. Estamos como desconectados, por decirlo así un poco, y es porque Neptuno, recordemos que es el planeta de la intuición, está retrogradando. Entonces, claro, nos está mostrando una realidad muy fuerte, muy cruda, y yo me siento desconectado, desconectada, porque era algo que yo estaba sosteniendo, una mentira, desde todo lo que es 3D, en un estado ahí como bastante inconsciente, resistiéndome. Y entonces acá podemos sentir como de pronto esa desconexión en el estado de querer o meditar, o querer incluso orar, o querer conectar con la naturaleza, y más bien lo único que queremos es como descansar, queremos dormir. La energía física no fluye, la energía vital está amenguado, ha disminuido. ¿Y esto es por qué? Porque claro, estamos purgando, estamos limpiando esa frecuencia que ya no podemos sostener en nosotros. Estamos, digamos, recibiendo la energía del cambio colectivo y estamos recibiendo la energía del gemelo. En el estado del sagrado femenino, ¿qué sucede? Que acá nos muestran una vez más las condiciones en las que el sagrado femenino se ha estado trabajando desde su desconexión de amor propio. Y entonces el sagrado femenino que puede estar sintiendo ganas de cortar el vínculo, ganas de, o ganas no, impulso, sentimiento, emoción de ya no seguir sosteniendo, digamos, esos estados de desconexión, esos estados de no comunicación,
esos estados de no permanencia, de no presencia del sagrado masculino. Y esto le lleva a estar en un estado, digamos que de contradicción emocional, porque su alma ya le está pidiendo esta nueva historia, este nuevo cambio, precisamente para que pueda permitir el flujo normal de lo que es la conexión de llamas gemelas, y se está resistiendo todavía a la liberación, a la libertad. Y entonces ahí hay un choque energético y eso hay un estado de resistencia. Y esa resistencia es la que le lleva a ¿qué? A todavía seguir entonces sin sentir que su cuerpo físico somatice esa información o esa energía que se está creando en su campo mental, en su campo emocional, y nosotros a nivel físico sintamos entonces esa descarga. Y eso nos lleva a sentir mucho más drenaje físico. Ni siquiera de pronto para ir al gimnasio nos da, ni siquiera para hacer las actividades cotidianas que siempre hemos hecho de una forma normal se nos está dificultando. ¿Qué se está dificultando también? Podemos estar sintiendo como un bloqueo para comunicarnos. ¿Por qué? Porque hay dos realidades. Está la 3D, que ha estado tan marcada, y está el alma recordándome la verdad. Y entonces ahí hay un estado también de contradicción en la comunicación. Y es porque el alma nos está llevando a acomodarnos, digamos, a resurgir a lo que es esa verdad que habita en nosotros y que ya es implacable el estado de aflorar en esa verdadera esencia. Entonces, también acá que se le dice al sagrado femenino, ya ubícate en lo que realmente es la conexión. Suelta y libera el estado de ¿qué? De creer a través de esas estructuras que ya no debes sostener, esas creencias limitantes de pensar que es que el amor de verdad y el amor incondicional es un amor que se disminuye, es un amor que lucha, es un amor que tiene que entregar de más y empieza a habitar todo ese vacío interior que has estado sosteniendo. Al sagrado masculino, ¿qué le puede estar pasando o qué le está diciendo todo este tránsito energético? Le está llevando a conectar precisamente con ese estado de racionalidad en el que se movía. Y ya entonces ha empezado de pronto a interpretar o ha empezado a sentir vacíos existenciales, vacíos emocionales. Ha empezado a ver de pronto otra condición en la que el alma le está llevando a soltar trabajos, personas, lugares, estructuras, condicionamientos, donde ya no vibra o donde ya se siente incómodo o incómoda. Y esto también le puede estar pasando al sagrado femenino. Ya es enfócate en lo que tu misión, tu propósito álmico viene a ser, y es también las ganas de romper, de salir, de irse de esos lugares y empezar a habitarse. Entonces esto le está pasando a los dos gemelos. En el sagrado masculino, ¿qué pasa? Claro que todavía hay esa resistencia y es una resistencia muy fuerte mental. Y el femenino, nosotros, claro, como y más cuando nos estamos trabajando de un estado tan consciente, podemos sentir esas emociones, esos cambios, y energéticamente, de cierta forma, nosotros purgamos esa liberación kármica que está dándose en esa unidad energética que somos. Entonces, sagrado femenino, tú puedes estar sintiendo mucho más fuerte estos estados donde el masculino está entrando, digamos, en su nueva reconexión álmica, donde el colectivo está de cierta forma inconscientemente o también deseoso de salir de esas estructuras, y nosotros limpiamos, nosotros drenamos, nosotros purgamos. Por eso es importante que te sostengas en estados de ¿qué? De equilibrio, descansa muchísimo y no te reprimas más en ejecutar las acciones que el alma ya te ha dicho debes hacer en tu vida individual y en tu proceso álmico con tu gemelo.
Y el proceso álmico con el gemelo, almitas bellas, es soltar también la creencia y la condición de sostener el vínculo desde ese estado kármico, desde ese estado de lucha, desde ese estado de resistencia. ¿A qué? A soltar lo que tu alma ya te ha dicho, no es lo que merezco, no es lo que deseo, hay algo más. ¿Y esto cómo se puede mostrar? De pronto, lamentablemente, en muchas conexiones, claro, como el masculino ya viene entrando como un estado de reconexión con el alma, de recordación del propósito de lo que es, se ha movido desde un estado muy impulsivo, y ese estado impulsivo le ha llevado a qué? A conectar nuevamente o a buscar al sagrado femenino. Y entonces, ¿qué pasa? Que no se trata de que el sagrado masculino ya sabe que es un camino de llamas gemelas, ya lo ha reconocido, sino que se trata de que integre y viva la verdad del alma, porque un sagrado masculino en estado de conciencia y alineación del alma no va a ser una presencia que permanezca por impulsividad, sosteniendo todavía estructuras donde quizá hay terceras personas, donde quizá hay estados donde prevalece y permanece el que dirán, prima la opinión de los demás, prima los deseos externos y todavía no ha conectado con su mundo interior. Esto no es un sagrado masculino consciente. Esto es un sagrado masculino que se sostiene desde un estado de impulsividad, y entonces es una permanencia tóxica, es una permanencia kármica, y lo que realmente nos lleva a un proceso de sanación y de una conexión sana de llamas gemelas es que ese sagrado masculino permanezca, pero desde un estado ya de plenitud, desde un estado de conciencia, desde un estado de liberación, desde un estado de sanación, donde le permita al femenino seguir sosteniendo su estructura de paz, su estructura intuitiva, su estructura de amor. Porque mientras estén bajo esta condición de que sí estamos en conexión terrenal, y entonces ya el sagrado masculino identificó que es la conexión, sabe, pero su parte de saber y hacer no concuerdan, entonces ahí no es un masculino consciente, no es un masculino de cierta forma despierto o despierta el alma, es un masculino que todavía se está moviendo desde su parte de impulsividad, desde su parte de heridas, desde su parte de inconsciencia. Y acá, almita bella, sagrado femenino, acá el alma te está invitando a eso, a que no permitas más esos estados. Y eso no significa falta de amor, eso significa coherencia entre lo que tú, como la parte consciente de la conexión, te lleva a reconocer el valor de la conexión, lo que significa vivir una experiencia de amor terrenal crístico con un propósito de elevación. Y entonces no tiene nada que ver estas condiciones de lucha en la que te estás moviendo con ese sagrado masculino que aún no conecta de forma consciente o profunda con lo que es el verdadero propósito de la conexión. Acá, sagrado femenino, ¿a qué se te llama? Se te invita a que tú reconectes desde el estado de luz, desde el estado de amor. Tú eres quien lidera, pero lidera desde un estado de profundidad álmica y no de profundidad mental. Al tú seguir permitiendo esta dinámica con tu gemelo, con tu gemela, sagrado masculino, ¿qué pasa? Que los dos lo que están haciendo es un bloqueo energético, un bloqueo en la condición de lo que realmente el alma viene a hacer. Y esto, en vez de ser bonito, realmente es bastante feo para el propósito que tienen acá a nivel terrenal, a nivel espiritual, y para que los dos se den el espacio de poder sanar. Porque en una verdadera conexión, almitas bellas, de llama gemela, digamos que no la parte instintiva, sino la parte de reconocimiento es: yo deseo sanar,
Yo deseo romper lo que ya sé que no me debe acompañar, lo que no me hace feliz, lo que me quita vibración, lo que me baja mi frecuencia vibracional. Y eso es algo que está innato en una llama gemela, y por más duro que nos parezca, el alma nos lleva a eso, a sanar. Así que un sagrado masculino realmente conectado o conectada se va a alejar de tu vida. ¿Para qué? Para permitirse trabajarse, para permitirte seguir trabajando y para desde ese estado de conciencia, de reconexión, de entendimiento en esa frecuencia vibracional, ambos se sientan en el verdadero hogar y desde ese estado entonces puedan reconectar. Porque acá, almita bella, nosotros nos podemos preguntar, y entonces, ¿yo cómo sé que ya estoy listo o lista para trabajar mi proceso de unión terrenal sostenido para ese propósito mayor? Y la respuesta es bien sencilla y bien simple. Tú eres esa persona que tú deseas tener en tu vida para un propósito espiritual. Tú estás trabajando, estás actuando y estás vibrando bajo la condición de esa persona que desearías tener en tu vida para que te acompañe en este propósito y en este proceso mayor. Si tu respuesta es no, no le busques más pelos al gato, almita bella. Y entonces empieza a identificar cuáles son esos aspectos de tu vida que te están recordando en este momento que no estás, que no eres todavía esa persona que está listo o está lista para poder trabajar ese propósito superior. Acá, almita bella, es no seguir autoengañándonos, no seguir sosteniendo una conexión desbalanceada, una conexión desproporcionada. Nosotros debemos manejar el equilibrio en todas las áreas de nuestra vida y el equilibrio empieza en ti. A ti, sagrado femenino, yo te recuerdo que para tu sentir que ya estás listo o lista para sostener una conexión de estas que demanda tanta conexión contigo, tanto momento presente, tanto ahora, acá, momento presente continuo y constante. Tú no debes sentir ya ninguna alteración emocional por algún acto que trabaje o que detone el sagrado masculino. Tú debes estar sostenido, sostenida en tu propósito, en tu trabajo de sanación interior, en tu proceso de individuación. Y lo que haga el masculino, independientemente de la situación en la que esté viviendo, y mientras esa condición te lleve a ti a desestabilizarte, a sentir ansiedad, angustia, depresión, miedo, control, todavía no estás listo o no estás lista para reconectar en una unión sostenida con propósito espiritual. Porque es que, almitas bellas, precisamente el masculino porta una energía muy fuerte, con muchas cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Que el femenino debe estar preparado o preparada ¿para qué? Para sostener esa intensidad energética del sagrado masculino. Y esa intensidad energética se sostiene desde un estado de conexión contigo, de paz, de armonía, de tranquilidad, de reconectarte y de nutrir todos esos espacios vacíos interiores que tienes, porque debes sostener y debes tener la capacidad de sostener esa energía masculina. Tu verdad, tu fuerza radica en tu corazón, en tu alma. Y entonces no es que tengo que tener el objeto de deseo a mi lado, sino entender que hay un objeto de deseo, un avatar terrenal que me está mostrando unas historias que cargo de vidas pasadas que debo seguir trabajando, integrando, interiorizando para expandir y que florezca toda esa luz que habita en mí. Y entonces ese estado me lleva a no ver
o a no dar el calificativo al sagrado femenino como alguien malo o mala, como no le quiero tener en mi vida, como ya no le necesito porque ya estoy sanando y entonces me siento mejor. Un femenino realmente trabajado y estructurado en sus cimientos de conexión espiritual es alguien que reconoce, que honra, que consagra su conexión, la lleva en el alma, la recuerda y no está buscando por todas partes al sagrado masculino. Le permite ser recordando y cultivando su conexión en consagración en su alma. Eso energéticamente crea un cambio en el otro. Y el otro que hace, empieza a sentir que su hogar, el alma, el corazón, está limpio, está estable, está apto para poner esa semilla de fertilidad y volver al hogar. Y volver al hogar no desde el estado primitivo, instintivo, sino desde el estado en que su femenino energéticamente, desde su conexión con el amor propio, con la paz, la armonía, la intuición, la tranquilidad, su propósito le está diciendo, estoy listo o estoy lista para tomarte, para sostenernos desde el estado espiritual y desde el estado de amor incondicional. Y es solamente ahí cuando esa unidad energética empieza a vibrar al unísono, en el estado de propósito real, en el estado de amor sano, en el estado de lo que son a nivel espiritual. Entonces, para cerrar y no extenderme mucho, almitas bellas, sí, los cambios energéticos se están sintiendo muy fuertes, dolores de cabeza, náuseas, mareos, daño de estómago, desconexión, incluso a veces del propósito, desconexión de la realidad, a veces se nos está dificultando recordar los sueños y claro, como somos tan intuitivos, de pronto conectamos por allá el alma con esos planos superiores, sutiles, pero como Neptuno está retrogradando, recordemos que ahí también hay un bloqueo en la parte intuitiva, en la conexión espiritual. Entonces, no te alteres, no te estreses, no trates de resistirte a todo lo que el alma, la energía te está recordando y empieza a fluir en calma. Recuerda que todo es para bien. No tengas miedo de soltar al gemelo, las estructuras tuyas propias en las diferentes áreas de tu vida. Lo que debe acompañarte se va a quedar bajo la nueva frecuencia vibracional. Lo que debe irse se va a desprender y tú simplemente lo que tienes que hacer es soltar, fluir en fe. Porque una cosa es transitar este camino desde un amor con fe y otra cosa es transitarlo desde un amor mental. Una cosa es transitar este camino con Dios y otra cosa es transitarlo sin Dios. El amor con fe te da fuerza, determinación, propósito, te ancla. El amor mental te pone a fluctuar, a dudar, a buscar, a salirte de ti. Acá es momento de que reconectes con tu estado de paz, con esa parte introspectiva y recuerda que todo lo que se tenga que ir en tu vida se va a ir y tú no vas a poder hacer nada para seguir sosteniéndolo. Y todo lo que se va a quedar va a llegar desde un nuevo estado, desde una nueva vibración para seguir nutriéndote. Así que, almita bella, da gracias por este nuevo estado, que sí, estamos, digamos que muy descontroladitos energéticamente, emocionalmente, algunas almas, pero esto nos lleva a qué? A reconfigurar esa nueva frecuencia que está todavía dormidita en nuestras células, nuestras moléculas, nuestros átomos, y eso es lo que se está despertando al nuevo estado del ser, al nuevo propósito. No tengas miedo de soltar. Lo que es para ti por derecho divino jamás se pierde, por el contrario, se va y regresa transformado para poder vivir la verdadera historia espiritual en una relación romántica terrenal, pero con una esencia y una energía sagrada, divina, que es lo que va a marcar ese antes y ese después también en la historia de las relaciones convencionales a nivel romántico.
con ese propósito espiritual más elevado. Fluye, almita bella, fluye, permítete ser libre, ámate, ama, sé feliz. Muchísimo amor para todos. Un abrazote.